Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a hacer estas tarjetas animadas, como pueden ver en la pantalla en Elementor. Así que empecemos. Lo primero que tienen que hacer es ir al panel de control, pero antes tienen que instalarse Elementor, luego crear una página. Esa página yo lo voy a llamar tarjetas animadas. Tarjetas animadas Elementor. Lo publico y hago clic en editar con Elementor. Ahora lo que haré será esconder el menú. Entonces en la estructura de página hago clic en Elementor Canvas. Ahora lo siguiente que haré es crear una sección con 3 columnas, como pueden ver. Y hago clic en la sección y después donde dice alto haré clic en ajustar a la pantalla. Luego colocaré una sección interior a la segunda columna, como pueden observar en la segunda columna, y borraré la primera columna de la sección interior. Y como pueden observar tengo las 3 columnas, pero en la segunda columna tengo una sección interior. Ahora lo siguiente que haré es colocar a la sección interior de la columna, de esta columna su sección interior, le colocaré una altura mínima de 350 píxeles, y donde dice espacio entre columnas colocaré sin espacio, y de fondo colocaremos un gradiente aquí que dice degradado. Hacemos clic y el primer color será este. Que es 30CFD0. El segundo color será este siguiente, que es 330867, y ahora al ángulo lo colocaremos 0. Agregamos un encabezado. Este encabezado lo colocaremos de color blanco y lo pondremos Ricardo Herrera. Ahora pondremos un texto debajo del encabezado y lo colocaremos blanco también, y también agregaremos el widget de botón, y al widget de botón le daremos un color de fondo blanco y un texto negro, un relleno de unos 20, no, sí, un radio del borde unos 25 está bien, y al botón lo nombraremos más información. Ahora nos dirigiremos donde dice columna, pero la columna interior, y donde dice alineación vertical colocaremos medio. Ahora me dirigiré al encabezado para editarlo y colocar un margen de 40 a la derecha y a la izquierda unos 7. Ahora iré al texto y colocaré un menos 2 y 150 menos 5 y un 7, y al botón le daremos un margen a la derecha de 40 y a la izquierda unos 7. Ahora veremos cómo está quedando bien. Ahora colocaremos la imagen, pondremos debajo del botón y buscamos la imagen. En este caso será esta imagen, como pueden observar, y a esta imagen le daremos un ancho de 300 píxeles. Entonces cambiamos de porcentaje a píxeles y colocamos 300 y quedaría así. Ahora pondremos el código CSS. Para eso me dirigiré al código. El enlace les dejaré en la descripción de este video. Ahora donde dice CSS personalizado para escalar y mover la imagen, eso lo voy a copiar, y ahora iré donde dice columna interna. O sea, tienen que hacer clic en columna interna, ir avanzado, y donde dice custom CSS ahí pegar. Ojo, en la columna interna, no en la columna externa. Esta es la interna de la sección, su columna interna es. Entonces hago clic derecho y pegar. Como pueden observar, está quedando genial. ¿Observan? Está interesante. Ahora lo siguiente que haré será colocarle a la sección interior un borde, y será de 30, como pueden observar, 30, y se ve mejor. También le agregaremos una sombra
Y aquí donde dice horizontal colocaremos 5 y vertical 5. Lo demás 10 y 0. Observan, está quedando genial. Ahora colocaremos el siguiente código en la misma columna interna. Este CSS es el que puse, es para mover la imagen. Como pueden observar, es para mover la imagen. Como dice aquí hover, va a ser, cada vez que hagamos hover se va a mover 40% a la izquierda. ¿Observan? Y la imagen va a crecer a 330 píxeles, por eso crece. Ahora lo que quiero es esconder las letras. Entonces para eso vuelvo y donde dice CSS personalizado para esconder y mostrar contenido, eso lo voy a copiar. Eso va a ser para poder esconder las letras. Entonces coloco pegar y aquí donde dice esconder, esto lo voy a copiar y vamos a ir pegando en cada clase y las cosas que queramos esconder. En este caso yo quiero esconder el encabezado, entonces colocaré en la clase esconder. Ahora lo mismo haré para el texto, clase coloco esconder. Y lo mismo para el botón, clase esconder. Y ahora observan cómo quedó, está genial. Ahora si desplazamos el mouse por encima, observan, se ve bien. Ahora veremos cómo queda en tablet. Entonces hago clic donde dice modo adaptable y hago clic en tableta. En tablet no se ve tan bien, entonces lo que haré será hacer clic en el texto y en margin lo voy a desvincular porque ahorita está tomando el margin de versión desktop. Entonces lo desvinculo y observan, pero ahora quiero el margen que sea 80 a la derecha y unos 20 a la izquierda. Está quedando bien, 20 a la izquierda. Ahora en la parte donde dice encabezado, igual lo voy a desvincular y esto lo voy a centrar. Y lo mismo para más información, lo voy a desvincular y colocaré un relleno de 10, 10, 5, 10. Observan cómo quedó. Quedó bien. Ahora pondré un estilo CSS para que la imagen no crezca, en este caso baje el tamaño. Entonces vuelvo nuevamente al link que les dejaré debajo del video y donde dice CSS personalizado para tablet, copian eso y lo pegan. Y igual lo van a pegar donde dice columna interna, en la columna interna. Entonces lo pegan y ahora observen, observan, el tamaño baja, observan, se hace más pequeño. Y al botón le daremos a la derecha unos 80, no, es a la izquierda le daremos unos 20 y ahora queda perfecto. Y así se vería en tableta. Ahora veremos cómo se ve en móvil. En móvil la verdad no se ve bien. Lo que haremos será agregar otro código. Para eso vamos nuevamente al enlace que les dejaré debajo del video y copian este código. Ahora nuevamente vuelven y hacen clic en la columna interna y vuelven a pegar más abajo el código. Y observan, la imagen está debajo. Es que se ve mejor en dispositivos móviles que esté la imagen debajo y no como estaba hace rato. Yo lo veo mejor. Ahora lo siguiente que voy a hacer es desvincular esto y colocarlo al centro. Y lo mismo con esto, lo desvinculo. También esto lo desvincularé, aunque ya está desvinculado, eso también. Ahora lo centraré también. Y al encabezado le daré un margin hacia arriba de unos 20. Y quedó así, observan, quedó genial. También al editor, al texto le daré un margen a la derecha de unos 10, mejor unos 20 y a la izquierda unos 20. Y observen cómo quedó. Está genial. Versión tablet y desktop. Ahora puedo, si quiero, puedo agregar también a la sección padre, puedo colocarle un estilo, un fondo color negro y observen cómo queda. Ahora voy a duplicar estas columnas, o mejor dicho la columna, esta columna que tiene el contenido. Las otras las voy a eliminar. Esta la duplicaré, esta la eliminaré y esta la duplicaré. Observan cómo quedó. Y en versión tablet
y en versión móvil. Y eso sería todo. Espero les haya gustado el video y si les gustó me pueden regalar un like. Y si alguna parte no entendieron del video lo pueden comentar en la comunidad de Telegram o también debajo de este video en los comentarios. Sin más, me despido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.